El canal El Maestro presenta Los médicos de la peste. Un médico de la peste negra era un médico especialista que trataba a aquellos que padecían de la peste. Estos eran específicamente valorados por los pueblos en tiempos de epidemia. Debido a que la ciudad era la que pagaba su salario, ellos se hacían cargo de todos los ciudadanos, tanto ricos como pobres, sin importar su origen. Estos galenos no eran profesionales, como los otros médicos o cirujanos experimentados, y en su mayoría eran doctores de segunda categoría que no habían podido consagrarse exitosamente en la profesión. En Francia y los Países Bajos, los médicos de la peste negra no tenían ningún entrenamiento formal como médicos y eran conocidos como los experimentadores. Algunos médicos de la peste utilizaban un atuendo especial conocido como el doctor de la peste, aunque diferentes fuentes indican que los médicos de la peste utilizaban una variedad de vestimentas. Esta vestimenta fue inventada por Charles Delorme en 1630 y fue utilizada por primera vez en París, pero luego su utilización se extendió por el resto de Europa. El traje consistía de una túnica de tela gruesa encerada, una máscara con agujeros con lentes de vidrio y una nariz cónica con forma de pico que era rellenada con sustancias aromáticas y paja. Las sustancias aromáticas incluían ámbar gris, hojas de menta, estoraque, mirra, láudano, pétalos de rosa, alcanfor, clavo, dolor, etc. Todas estas sustancias se pensaban servían de protección para el médico del mal aire miasmático o miasmático. La paja servía como filtro para el mal aire. Poseían un bastón de madera para ayudar con el examen de los pacientes sin tener que tocarlos y como herramienta para el arrepentimiento de los pecados, ya que muchos creían que la peste era un castigo de Dios y pedían ser golpeados como parte de su arrepentimiento. Los médicos de la peste también trabajaban como funcionarios en tiempos de epidemia, comenzando con la peste negra en Europa en el siglo XIV. Entonces podemos decir que en este sentido su principal tarea era anotar en los registros públicos las muertes producidas por la peste. En algunas ciudades europeas como Florencia y Perugia se les pedía a los galenos que realizaran autopsias para saber la causa de la muerte y cómo la peste fue causa del trágico final. Los médicos de la peste se convirtieron en testadores y testigos de numerosos testamentos durante los tiempos de epidemia. Los doctores de la peste daban asesoría a sus pacientes sobre su conducta antes de su muerte. Estos doctores utilizaban la sangría y otros medios como poner sanguijuelas, sapos y sobre los jugones para rebalancear los humores como métodos tradicionales. Si le gustó la historia y la cultura universal, pues le invito a suscribirse al canal y darle like a los videos. Muchas gracias.